Bienvenidos a escuchar las 7 palabras que pronunció Jesús en la cruz del Calvario. Por favor, recibidos de abrir sus Biblias al Evangelio de Lucas, el capítulo 23, y vamos a leer los versículos. Empezamos del 25 y allí nos vamos al 32 y 33. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido. Esto se refiere a Poncio Pilato, cuando lo tenía a Jesús delante de él y a todo el pueblo que le decía: crucifícalo. Dice que lo soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, de decir, a Barrabás, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos, es decir, a la voluntad del pueblo. Y el versículo 32 y 33 dice: cuando ya iban camino al Gólgota, al lugar donde iban a crucificar, dice el 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. La Biblia dice que él predicó muchos sermones. Él dio muchas enseñanzas, anunciando y predicando las buenas nuevas, como vemos en los evangelios. En las últimas 6 horas, Jesús pronunció solamente 7 palabras desde la cruz. Se dice que en el tiempo de Jesús, la crucifixión, escuche bien, era una de las muertes más crueles y más horrendas que un ser humano podía experimentar. Porque era una muerte dolorosa, era una muerte agonizante, era una muerte que ni al más vil y despreciado se lo deseaba. Las palabras que salían de la boca de aquellos que estaban allí colgados en el madero, dice la historia que eran palabras de dolor, eran gritos angustiosos, eran palabras de maldición, eran palabras que a todo el mundo insultaban, eran palabras hirientes, eran palabras de maldición, valga la redundancia. Ese tipo de palabras salían de la boca de aquellos que estaban allí siendo crucificados. Pero lo que nos llama la atención a nosotros, a la iglesia hoy en la actualidad, y a todos los que profesamos la fe, es que de la boca del Señor Jesús nunca salió, mientras estaba a las 6 horas siendo crucificado, nunca salieron palabras de maldición ni palabras sucias. Aún en medio de su agonía, aún en medio de la angustia, del sufrimiento que él padeció en esos momentos, de su boca salió palabras de amor. De su boca salieron palabras de esperanza. De su boca salieron palabras de perdón. Estas 7 palabras, según la fe cristiana, constituyen su último sermón. Y en ese momento, mientras él estaba allí en la cruz, estaba dando cumplimiento a lo que él dijo en cierta ocasión, que él era el buen pastor y que el buen pastor da su vida por las ovejas. La primera palabra que Jesús puede expresar la encontramos en uno de los evangelios, y esta palabra dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Cuando le crucifican al Señor, dice la Biblia, dice el Evangelio de Marcos, que era a la hora tercera del día. A las 9 de la mañana le crucificaron al Señor. Y cuando a él le crucifican, una de las palabras que él pudo pronunciar, y fue la primera, cuando dice que él clamó y dijo al Padre: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y no solo les expresó, sino que él también lo pudo perdonar, y pudo perdonar a todos aquellos que en un momento a su alrededor habían dicho:
crucifícalo. 5 días antes de esta crucifixión, el pueblo judío, el pueblo que le vio nacer al Señor, dice la Biblia que cuando él entró en un asna, le tendían a él mantos y ramas y decían: Hosana, Hosana al rey, al hijo de David, al Dios que vive y viene y reina para siempre. 5 días después, esa misma gente que tendían ramas y tendían mantos y le daban la bienvenida al Señor, le gritaban: crucifica. Y cuando él estaba en la cruz, le decían: a otro salvo, sálvate. Si eres el Hijo de Dios, bájate. Tú que decías que en 3 días derribas el templo y al tercer día lo edificas, hazlo, glorifica. Lo empuñaban, se burlaban. Pero sin embargo, él pudo decir: Padre, perdónanos, porque no saben lo que es. Porque muchas veces, estimados hermanos y amigos, lo que hacemos, y el apóstol Pablo lo dice, lo registra, que lo hacemos por ignorancia o por incredulidad. Muchas veces herimos a personas, herimos y maltratamos a personas a nuestro alrededor sin saberlo y no queremos perdonar. Y lo hacemos muchas veces por ignorancia e incredulidad. Pero en esta noche estamos aprendiendo y vemos que una de las palabras y la primera palabra que salió del Señor fue de perdón. El Señor Jesús está mostrando, aún estando a pocas horas de morir, lo importante, estimados hermanos y amigos, lo importante y lo necesario que es para usted y para mí saber perdonar. Amad a vuestros enemigos. La Biblia lo dice: amad a vuestros enemigos. Bendice a los que te maldigan. Haz el bien al que te hace mal. Eso dice la Biblia. Y el Señor está dando cumplimiento en estos momentos a través de esta primera palabra. Amando a sus enemigos. Orando por ellos. Pidiendo al Padre que tenga misericordia de ellos. Estaba clamando por ellos. Pero nuestro común denominador de nosotros, el ser humano en la actualidad, ¿cuál es, hermanos? Yo amo y yo me porto bien ¿con quién? Con el que me ama a mí y se porta bien también conmigo, ¿no es cierto? Ese es el común denominador de nosotros los seres humanos. Pero Jesús nos enseña a través de esta expresión, de esta primera palabra, a saber perdonar. El no perdonar nos ata o te ata, te sientes atado y vivirás atado a la amargura, vivirás amargado al odio, al rencor, vivirás atado a ello. Pero si usted aprende, y usted y yo aprendemos a perdonar, nos liberamos. Hay una segunda palabra que Jesús pudo pronunciarla. Dice que uno de los malhechores le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús no dudó ni tardó en decirle esta palabra. Lucas capítulo 23, el versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos ver a un hombre en una condición tan difícil, reconociendo su pecado y aceptando el perdón. Ese perdón que unos minutos antes el Señor lo había expresado y que tal vez para estos hombres, recuerde que el uno estaba a su derecha y el otro estaba a su izquierda. Y no sabemos cuál de los dos es el que se arrepintió, solo sabemos que uno de ellos pudo decirle al Señor: acuérdate de mí, porque él reconoció y le decía al otro que injuriaba al Señor: pero si tú eres el Señor, si tú eres el Hijo de Dios, bájate y bajamos a nosotros. Pero el otro le reconoce y dice: ¿sabes que no temes a Dios estando en la misma condición que estamos? Pero este justamente está aquí. Y él reconoce su condición.
Y es lo que quiere Dios, estimados hermanos, amigos. Dios quiere que reconozcamos nuestra condición de vida. Dios quiere que reconozcamos que necesitamos de Dios. Que nuestra vida sin Él no es nada. Necesitamos de aquel Dios que pudo expresar el perdón, dar el perdón y ahora está dándole vida a una persona. Es por eso que podemos decir, estimados hermanos, de que Dios, a través de esta segunda palabra, Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de amor, hermanos. Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios que da vida. Y en este momento está entregando, dando la salvación. En los últimos momentos de agonía de este hombre también, estaba dándole la salvación eterna. Que Dios, a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, le estaba dando la oportunidad de vida a este hombre. Tal vez para la sociedad de ese entonces, y creo yo, hermanos, que para la sociedad de hoy, este tipo de persona no merecía el perdón. No merecía la oportunidad de vida que estaba intentando en ese momento. Porque como humanos que somos, siempre tildamos a aquel que vive mal o el que obra mal, ojalá le vaya mal. Y está bien lo que está recibiendo, está bien porque es así, asado y cocinado. Esa es la condición humana nuestra, hermanos. Este hombre, tal vez para la sociedad de ese entonces, era un hombre perdido. Era un hombre indigno. Era un hombre que no merecía nada. Pero se encuentra con el dador de la vida, hermanos. Se encuentra en esos momentos con aquel que puede dar la vida. Y le dio la vida. Le dio la oportunidad de irse con él. Por eso le dice, de cierto te digo. No dudó, el Señor no dudó. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que Dios que dio la oportunidad de vida a esta persona, le está dando la oportunidad a ustedes. Pero hay una tercera palabra, estimados hermanos, y esa la encontramos en Juan capítulo 19. Por favor, vayan conmigo. Estamos junto a la cruz de Jesús. Su madre, ¿quién no mandaba ahí, hermanos? Estaba su madre y la hermana de su madre, es decir, su tía, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, esta es la tercera palabra que dijo Jesús, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo, ¿qué pasó con el discípulo? La recibió en su casa. Uno de los mandamientos que en la Biblia encontramos que es considerado uno de los mandamientos con promesas, ¿sabe cuál es, estimados hermanos? Honra a tu padre y a tu madre. Porque es el primer mandamiento con promesas. ¿Qué significa para usted y para mí honrar a nuestros padres? Significa amarlos. Honrar a nuestros padres significa valorarlos. Honrar a nuestros padres significa respetarlos. ¿Qué cree más que significa honrar? Honrar significa obedecerles. Honrar a nuestros padres, ¿sabe lo que significa? Estar pendientes siempre de ellos. Y estando él en la cruz, vio a su madre. Y él quiso dar el cumplimiento a ese mandamiento que lo encontramos en Éxodo, pero también lo encontramos en el libro de Hechos. Y estamos dando cumplimientos, hermanos, a esta palabra de honrar a sus padres. Porque vio a su madre que estaba junto a la cruz, como leímos. Y no hay nada más doloroso. Y de pronto lo que algunos han
pasado por esta situación me lo podrá decir. No hay nada más doloroso, según lo que alguien me dijo en cierta ocasión, y también la Biblia lo registra. No hay nada más doloroso ver a una madre ver morir a su hijo. Es lo más doloroso que hay en la vida. Ella sabía que tenía que padecer su hijo, que tenía que morir, pero nunca se imaginó que iba a ser de esa manera, a través de una cruz. Podemos ver al Señor Jesús que estando en agonía, estando en sufrimiento, lo vemos a Él siendo responsable, y como decíamos, dando cumplimiento a esa palabra que fue dicha antes por los profetas. Pero lo vemos a este Jesús siendo responsable con su madre, porque lo deja en buenas manos y le dice al discípulo que él amaba, que era su hermano de sangre, hijo de la mamá que estaba a su lado, le dice: ¿sabe qué, madre? Te dejo con él, porque sé que con él vas a estar en buen recaudo. Porque sé que con él vas a estar en buenas manos, y estando con él no te va a faltar nada. Porque Jesús sabía que ya no iba a estar con ellos por más tiempo. Ya no iba. Eran esos momentos de su agonía que ya él tenía que cumplir el plan o el propósito de Dios. Jesús estaba asegurando de que a la mujer que le dio la oportunidad de vida, lo trajo a este mundo, le estaba dando la oportunidad para que ella tuviera todo lo necesario y estuviera, como decíamos al inicio, en buenas manos. El Señor nos enseña a qué: a ser también responsables, a ser responsables y honrar a nuestros padres, aún los que no tenemos vivos. Decía por allí alguien, y creo que es una gran verdad, que cuando ya los hijos están grandes y ya cada uno parte por su rumbo, dice que en la casa de los padres, aún los hijos que ya hayan hecho su vida, pero que en la casa de los padres, si quieren regresar los hijos, encuentran espacio allí. Pero en la casa de los hijos, pues, casi no hay oportunidad para que vayan los padres a vivir. Porque una vez que están ya los hijos, o con nuestros hijos, ya están ellos, ya han hecho su vida, y cada uno está independiente, cada uno en su hogar, con su familia. Vaya por un padre o una madre allá a pedir posada. Creo que es difícil que un hijo dé posada o dé lugar a su padre. Yo una vez quise salir de esta duda y le dije a mi papá: papi, si yo pronto que quiero venir aquí a su casa a ver la música, claro, hijo, no lo quieras. Y siempre dijera a mi hijo: ¿me da lugar a vivir a tu casa un tiempo? ¿Qué cree que respondería? Déjame consultar a papi primero con mi esposa. Entonces, ¿qué es lo que le enseña el Señor a través de esta tercera palabra? A honrarlos. Honra a tu padre y honra a tu madre, que es uno de los mandamientos que tenemos con pobreza. Hay una cuarta palabra, y con esto quiero terminar. Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta aquí, estimados hermanos y amigos, dice la Biblia, cerca de la hora novena. Si decimos que a la hora tercera fue crucificado Jesús, y ya era cerca de la hora novena, significa que han transcurrido aproximadamente, matemáticamente, ¿cuántas horas? 6 horas. 6 horas habían transcurrido cuando Jesús expresa esta cuarta palabra, y esta palabra, según lo que leímos, lo dijo a gran voz.
quiero imaginarlo, hermanos. Esa expresión, este grito del Señor diciéndole: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya siendo prácticamente las 3 de la tarde, desde las 9 de la mañana, ya prácticamente 3 de la tarde, el Señor está experimentando, en ese momento, está experimentando un momentáneo abandono de Dios Padre. Dios le está haciendo caer al Señor Jesús todo el peso de su justicia a través de su muerte. Es decir, que se cumple lo que Juan el Bautista dijo de Jesús cuando vio que venía hacia él diciendo estas palabras: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí se estaba cumpliendo. En Jesús se cumplió esa palabra, hermanos. Era necesario de que Él vaya a la muerte para que Él pueda, a través de su muerte, hermanos, dar vida. Y es por eso que cuando Dios le permite, le hace que caiga todo el peso de su justicia en la persona de Jesucristo, eso tenía que implicar, o eso implicaba dejar de sentir la ausencia del Padre, hermanos. Jesús está tomando nuestro lugar en la cruz, hermanos. Él no merecía morir, pero alguien tenía que hacerlo por los pecados de la humanidad. Recuerden lo que dice la Biblia, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga que, hermanos. No es que en estos momentos, a través de esta cuarta palabra, a Jesús le falló la fe, como algunos piensan y lo dicen. No, hermanos. La realidad es que el Señor Jesús, al estar en esta cruz, al estar en su agonía, al estar en esa muerte, y como dice el apóstol, y muerte de cruz, en sustitución mía y suya, hermanos. Ahí estaba el Señor, dando su vida. Como decíamos, Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, hermano. Él cargó nuestros pecados y recibió el castigo que nosotros deberíamos de merecer. Y algo que no es tan fácil de entender, hermano querido, humanamente, es que esa separación momentánea que tuvo el Señor de su Padre, Él la experimentó, hermanos. Porque su palabra nos afirma en esta expresión, en esta parte que dice: no te dejaré ni te desampararé. Así lo dice su palabra. Entonces podemos decir con toda libertad, hermanos, que el Señor Jesús experimentó este abandono, este desamparo de su Padre. ¿Por qué, hermanos? Porque Él cargó en su ser el pecado de la humanidad. Él experimentó el abandono. ¿Para qué, hermanos? Para que usted y yo podamos decir hoy en la actualidad: Dios nos ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Dijo Jesús cuando estuvo con sus discípulos y Él estaba ascendiendo a los cielos. ¿Sabe lo que dijo? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo. Estamos aproximadamente en mediodía en ese momento, cuando de repente el Señor pronuncia su quinta expresión, su quinta palabra, y esa se registra en el Evangelio de Juan 19:28, donde así declara la palabra: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed. Esa es la expresión, la palabra que vamos a tomar de este texto, de este versículo leído. Jesús ya había perdido bastante fluido en su cuerpo, había sufrido los latigazos,
Él estaba humanamente débil, estaba torturado y estaba crucificado. Luego de pasar varias horas expuesto también al sol, es normal pues que sintiera sed. Que el agua es el líquido vital, sin ella no podemos vivir. Pero nace como un tipo de contraste, no una contrariedad, no algo tan oponente, no. Pero el Señor experimenta una sed para que nosotros podamos también experimentar vida. En otras palabras, el Señor se torna sediento para cedernos a nosotros la vida que necesitamos, para darnos el agua viva. Allí yo recuerdo relacionar un solo ejemplo de una mujer que estuvo con el Señor y era una mujer de la región de Samaria, donde había un pozo que había agua. Pero el Señor humanamente le dice, mujer, dame de beber. Y ella descubre que era un judío y ella una mujer de Samaria, y según la historia y según la realidad de esos pueblos, no se congeniaban entre ellos. Entonces el Señor, ella le dice, no puedo, además no tengo cómo sacarla. Entonces esta mujer, el Señor le dice, mujer, eso está en Juan 4, 13 y 14, si supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le darías agua. Y él le dice, yo te daría agua, pero agua viva. Y ella no entendía el asunto, y el Señor le refiere, y le leo en Juan 4, 13 y 14, respondiendo el Señor le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Refiriéndose al agua, al líquido vital. Mas el agua que bebiere, que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La sed del Señor es un sinónimo de que nos falta vida. La persona que experimenta sed corre el riesgo de morir sediento. Y el Señor nos advierte a través de esta expresión que su sed era necesario en la vida para que nosotros los humanos podamos tener agua viva. Y el Señor lo había dicho, el que bebiere de esa agua no tendrá sed. Tenemos sed de justicia, tenemos sed de paz, tenemos sed de entender, de ser perdonados, tenemos sed de amar, en fin, estamos sedientos. Pero el Señor, en su gran amor, nos concede agua viva. Necesitamos esa agua. Necesitamos refrescar, necesitamos deleitarnos, necesitamos beber esa agua que nos da vida a nosotros. Al terminar esta expresión de sed, viene una sexta palabra. Esta sexta palabra está en el mismo Evangelio y dice así: cuando Jesús
hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. A continuación de la quinta palabra, dice que al haberla pronunciado, ellos tomaron de una vasija y le dieron vinagre, ¿no? Cuando le pusieron el vinagre, él de inmediato viene una palabra que dice: consumado es. Quiere decir, en otros términos también, todo se ha cumplido, todo lo he terminado. El Señor había cumplido su trabajo, su propósito, por el cual Él vino a este mundo para redención de los pecados. Él había terminado su misión, había cumplido con éxito. Podemos decir que al final esto fue un grito, pero un grito de triunfo, de victoria. Sí, como refirió el hermano cuando Juan vio al Señor, el Cordero Pascual. A los judíos se les había escapado el asunto, no había relacionado del Cordero Pascual. La Pascua era ofrecida en la tarde, según Éxodo. Y cuando el Señor celebraba la Pascua a los egipcios, allá a los israelitas en Egipto, ellos lo celebraron recordando el tiempo de la liberación. La liberación del hombre había llegado con el Cordero Pascual. Lo curioso es que la Pascua se celebraba eso como de las 3 de la tarde, más o menos. Y el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, moría como a las 3 de la tarde. El Cordero Pascual. Pascua significa pasar de largo. El ángel que iba a marcar con sangre o que iba a pasar de largo, veía la sangre marcada, y cuando veía esa sangre, ese hogar era liberado. No iba a haber muerte. Esa era la Pascua que se celebró en Egipto por los israelitas. Al salir de allá, liberación. Había cumplido su trabajo, su propósito. La palabra de Dios dice en Efesios 1:7: el Señor, la obra de redención ha sido consumada en la persona del Señor Jesucristo. El Cordero fue sacrificado. Nuestro Señor se dio en redención. La palabra redención es rescate. Nos compró con su sangre preciosa. Con ese acto de sacrificio éramos perdonados y tenemos lugar a entrar al lugar santo, a la presencia de Dios. Con este sacrificio el hombre tiene licencia para decir: Señor, perdóname. La persona tiene lugar de entrar y ser liberado, ser comprado. La misión del Señor era su misión, su trabajo, su propósito. Haber pasado por muchos obstáculos, a la final tuvo que ir a la cruz, y allí en la cruz decir: he terminado la obra, todo está consumado. Cuando dijo esto, por último, nos acercaremos a la última expresión, que es la séptima o la sexta palabra. Y esto lo encontramos en Lucas, capítulo 23, verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Durante su tiempo, amigos, Jesús buscó hacer siempre la voluntad del Señor o la voluntad de su Padre. Él, siendo Dios, se sometió voluntariamente a la voluntad de su Padre, por amor a nosotros, Jesús vino a cumplir con una misión específica, era encomendada por el Padre y la cumplió hasta el final, dar su vida en rescate de muchos. Ya podía él entonces, habiendo acabado la obra, regresar a la presencia de su Padre. Él exclamó: en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí me llama la atención de que es bueno caminar en la voluntad de Dios. El Señor no perdió ningún momento su comunión con el Padre. Ahora, yo quiero pensar en tres personajes que vivieron o que se deleitaron en la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día existen muchos fracasos, hoy en día existen muchas personas que no pueden vivir una vida plena, en fin, porque nos falta vivir en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es como que yo examino cuando un tren va en sus rieles, pero el momento en que las rieles o el tren se descarrila, ya no está en la voluntad de Dios. Quiero exaltar la vida de tres hombres brevemente, y uno de ellos se llama Enoc. Génesis 5:24 dice que Enoc caminó con Dios. Linda expresión. Enoc caminó con Dios. Y si saben lo que es caminar con Dios en aquellos momentos en que se vivía allá Enoc, había mucha depravación, mucha perversión. Pero había un hombre que sentía en su corazón caminar con Dios. En Génesis 6:8 también encontramos a otro hombre que estaba en la voluntad de Dios. Este hombre se llama Noé. Y la palabra que resalta aquí: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. ¿Qué halló Noé? Gracia ante los ojos de Jehová. Enoc se deleitaba en caminar con Dios, pero Noé halló gracia delante de Dios porque andaba en la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿En qué tiempo vivió Noé? En un tiempo de depravación también, en un tiempo donde el ser humano se había descarrilado, se había apartado, no conocía, no adoraba a Dios. Entiende y se deleita de quien quiere caminar en la voluntad de Dios. Y tercero, otro hombre que lo encontramos en la palabra de Dios se llama Abraham. Pero quiero leer Santiago capítulo 2, verso 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Se dan cuenta? Fue llamado amigo de Dios. ¿Quién? Abraham. Tres hombres que me inspiran, tres hombres que se volvieron para vivir bajo la voluntad de Dios. Ahora me pregunten esta noche: ¿vive usted en la voluntad del Señor?
Usted vive la voluntad del Señor. Vive su vida agradando a Dios. Usted se deleita en vivir y dar gracias, y lo que usted puede expresar es: lo único que tengo en mi vida es Dios, solo Dios. Y yo puedo amar a Dios y puedo decir que Él es lo único que hay y a quien debo yo servir. Usted se deleita, o usted está viviendo su propia vida, la vida en la cual no hay conducción. Usted es el propio conductor de su propia vida. Usted hace y deshace de su propia vida sin darle cuenta a nadie. Dios nos hizo. Dios nos formó. Dios quiere darnos carácter. Dios quiere darnos forma. Dios quiere darle vida. Dios quiere dar a nuestra vida una vida con propósito. Que hemos notado de estas 7 expresiones, 7 palabras, como le decimos: la palabra del perdón, la palabra de la reconciliación, la palabra de la ternura a los padres, la palabra del abandono, de tener sed, la palabra que había sido consumado todo el hecho de la redención, lo hizo por nosotros y ahora entregaba su espíritu al Padre. Todo esto quiero encerrarlo en un solo versículo, que ya se dijo, que se escuchó en alto. Este versículo tiene 2 secciones. La primera es de Dios y la segunda debe ser la respuesta de nosotros. Juan 3:16. Dios lo hizo solo porque nos ama. La muerte del Señor fue motivada, el acto de redención eficaz, sublime, perfecto, fue hecho de parte de Dios porque nos ama. Porque el amor de Dios se había excedido, la gracia de Dios a los hombres hacia nosotros. Por eso dice el reconocido texto: porque de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, ahí está usted y estoy yo. Está usted y estoy yo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es el amor de Dios? Claro, que ha dado a su Hijo único. Él lo dio en sacrificio. Él lo dio Él lo dio por amor. Lo dio a su Hijo. ¿Pero para qué? ¿Cuál es? Ya hemos visto que el amor de Dios se dio hasta lo sumo, hasta que el Señor entregó su vida por nosotros. Ahora nosotros quedamos a Dios. Esa es la cosa. Quedamos a Dios. Y lo que tenemos que dar a Dios es esto: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay mucho que decir, pero quiero resumirlo nomás. ¿Qué es lo que demanda Dios de nosotros ahora? Creer. Sí, debemos creer en lo que Él hizo. ¿Qué más debemos aceptar lo que Él hizo por nosotros? Y por último, puede haber más, pero quiero decir, reconocer que somos pecadores y le hemos fallado a Dios. No hay cosa más inerrante del hombre o errante que quiera decir:
no aceptar su necesidad o reconocer que es una persona pecadora. Yo soy uno de estos. Pero un día le dije al Señor, hasta aquí no más. Creí en mi corazón lo que Él había hecho por mí. El Señor se dio por mis pecados, bajó de su gloria. El Señor tomó forma de hombre, forma de siervo, como dice Efesios 5:2, y fue un hombre humilde, siervo y obediente hasta llegar a la cruz y muerte de cruz. Pero algo pasó, que Él resucitó, Él es Señor, y el Padre lo exaltó y le puso un nombre sobre todo nombre, para que toda lengua y toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Necesitamos acercarnos a Jesús. Necesitamos reconocer que le hemos fallado. Necesitamos creer que Él lo hizo. Oh amigos, todo el programa de Dios llega a ser tan hermoso cuando el hombre reconoce su necesidad de tener a Dios, no una religión, sino a Jesús. No obras, sino gracia, y recibirse perdón de parte del Señor. Que lo que hizo el Señor por nosotros, y dice Primera de Pedro que su sangre preciosa derramada llega a ser más valiosa que el oro y la plata. No hay manera cómo podemos nosotros comprar esta redención. Solo la sangre de Cristo, su sacrificio eficaz, fue necesario. ¿Cuántos en esta noche estamos pensando o hemos vivido vidas tan alejadas o vidas tan religiosas, pero nuestro corazón, nuestras vidas están lejos de la presencia de Dios? Porque de lo lejos, por nuestros actos, por nuestra vida, por lo que hacemos, por lo que pensamos, por el mismo acto de no permitir que Dios dirija nuestras vidas, nos hemos alejado. Si hay alguien esta noche que siente en su corazón, decirle al Señor, Señor, si lo hiciste por mí, aquí estoy. Dios nos hace la invitación a nosotros ahora. Él hizo ya su parte perfecta. Su sacrificio fue eficaz, fue único. Su sacrificio es lo que el hombre realmente estaba buscando, al fin. Pero nosotros tenemos que dar ese paso. Yo quiero proponer una oración cortita, y si usted quiere orar conmigo en su corazón, en su pensamiento, y quiere hacer un antes, bueno, yo ya quiero frenar. Y yo ya quiero hacerla, yo ya quiero dejar esta vida pecaminosa. Porque quien vive en vidas pecaminosas y rechaza al Señor, vivirá muerto en sus delitos y pecados. Hay un texto que quien tiene al Señor Jesús, quien tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, simplemente no tiene la vida. Ande muerto. Pero si usted quiere hacer un alto en su vida, puede orar una poca oración. Si usted quiere repetir después de mí y siente en su corazón hacerlo, hágalo, pero hágalo de corazón. Necesito hacer una oración tan corta. Necesito que también pongamos en comunión nosotros, nuestros hermanos, y que Dios haga la obra. Y díganle así: Señor, en esta noche, al escuchar estas palabras,
que son de sacrificios en el cual Dios cumplió su tarea de rescatarme. Yo veo que es el tiempo que debo recibirte como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy desobediente. Reconozco mi necesidad de ser salvo a causa de mi maldad y mi pecado que me lleva a la condenación. Señor, moriste por mí en la cruz. Te recibo hoy en mi corazón. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias en el nombre